Desde hace tiempo, se me han hecho preguntas sobre la política en el cine, el valor de la serie B, y la relación posible que puede existir entre estas películas y el panorama sociopolítico actual, y hasta ahora mi respuesta ha sido indirecta, presentándose de manera implícita por medio de textos sobre películas individuales, pero que dejan ver una parte del panorama y del contexto sobre el cual se pueden valorar apropiadamente estas cintas. Y a pesar de que no soy una autoridad en el tema, al menos podría compartir mi perspectiva, un punto de vista que puede explicar de dónde provienen ciertos comentarios. La compañía productora y distribuidora independiente, Troma, tiene algunas piezas clave, o cuando menos sirve como un punto de partida para iniciar esta conversación, tanto por las características de sus obras mismas, como por su relevancia y el reconocimiento de su nombre, incluso cuando no sea el ejemplo más puro, pero antes de empezar directamente a hablar sobre Troma, es necesario tocar el tema sobre la política y el cine de manera general, y para eso he dedicado una sección importante a una breve explicación, un tanto por encima, del asunto. El tema a tratar en este prólogo se puede ver como una reducida introducción, sin ser rigurosa ni comprensiva en su totalidad. Las ideas expuestas aquí tendrán que ser exploradas mediante el propio seguimiento profundizador que le dará el espectador, ya que este preámbulo solamente es un comienzo simplificado, aunque corro el riesgo de caer en el reduccionismo, incluso cuando trato el tema con cuidado. Lo expongo de todos modos para mejor comprender lo que vendrá a continuación, en la segunda sección. No se ignora el hecho de que puede ser modificado, cuestionado, expandido, criticado y desarrollado. El tema ha estado en eterna evolución por décadas, pero por necesidad. Esta será meramente una introducción casual, que no intenta ser otra cosa, solo plantar la semilla de la comprensión de esta línea de pensamiento. Usualmente en el arte, en este caso en el cine, que será nuestro enfoque, se puede hacer una distinción entre lo que se conoce como contenido, los elementos de la historia y temas, cuyo significado existe de manera casi autónoma en el material profílmico, es decir, aquello que está frente a la cámara, y la forma, las diferentes técnicas y maneras de utilizar, moldear, apoyar, expandir o contradecir lo antes mencionado. En el cine esto se traduce a tipos de plano, encuadres, ángulos, montaje, movimientos de cámara, el sonido y demás. Dentro del análisis estético y textual, que incluyó al cine, a mediados del siglo XX, ciertas mentes intelectuales reconocieron el valor epistemológico de la práctica estética en el arte, como se vio en ciertos escritos que abordaban temas relacionados en revistas como la francesa Tel Quel, ideas que se esparcieron a críticos de cine más agudos, quienes desarrollaron una crítica a las formas ideológicas de cognición en el cine, por medio de criterios epistemológicos, definidos semiológicamente, ya verán lo que digo, y su relación con la industria cultural y los aparatos ideológicos del Estado. El cine rutinario, en su modelo convencional, el llamado modelo institucional, ha sido criticado por su modo de representación, por cómo presenta al mundo, por la manera de transmitir y justificar ideología mediante su propia forma, cumpliendo una función ideológica, regurgitando lo que el espectador común ya cree que sabe, solo dicho de otro modo, o concluyendo con esto, sin lugar para cuestionar, pues el modelo normal requiere la pasividad del espectador, así como del adormecimiento de sus capacidades reflexivas, estableciendo un modelo basado en cosas como el ilusionismo de naturalidad, unido a modelos industriales, así como modelos de estructura y lenguaje particulares, que a final de cuentas, y casi sin falta, se remontan al cine gringo, y al de clases altas, que requieren de un espectador que deje su cerebro afuera de la sala de cine, o que encuentre respuestas ingenuas que no atenten contra el poder de manera real. Debo destacar, que cuando se habla de ideología no se refiere necesariamente al contenido, ni a lo que la gente llama mensajes, no hablamos estrictamente de sus diálogos en una charla de política, ni partidos políticos específicos, ni tampoco de razas o sexos en pantalla, al menos no necesariamente. Con ideología, se habla de las ideas esparcidas por la estructura fundada sobre la base económica que mantiene el orden de la clase dominante. Primero fue definida como aquello que se conoce como una falsa consciencia que deforma la realidad, oculta el origen verdadero de los problemas, y se divorcia de la realidad material e histórica, para posicionar las ideas de la burguesía como universales, bloqueando antídotos radicales y efectivos que atenten contra sus intereses. Poco después se fue añadiendo una visión más altuseriana, donde era la relación imaginaria entre los hombres y las condiciones reales de su existencia lo que se criticaba, gestionado todo por aparatos ideológicos, entre ellos los culturales, y el cine también.
En el cine, todo esto se identifica, principalmente, en las formas textuales, es decir, por la propia manera de estar realizada una película, y las operaciones realizadas por el aparato cinematográfico normativo, que se recarga en cosas como identificación total, narrativas directas de causa y efecto, diégesis cuidada enfocada en narrativa, la ilusión de la existencia de un mundo natural, que está relacionada a una concepción idealizada, un tiempo y espacio coherentes de acuerdo a acciones continuas apoyadas por un significado narrativo y una historia, y sobre todo, el cine normativo se caracteriza por la falta de interrogación sobre este sistema y el mundo representado. De hecho, muchas veces se impone una percepción de la realidad que debe ser aceptada, simplemente reforzando, por medio del disfraz del sentido común y la realidad, la ideología dominante. Cuando digo mundo supuestamente realista o naturalista, nada de esto se basa en si el contenido tiene cosas fantásticas, incluso no tanto en la verosimilitud del relato, la cual también es ideológica, porque son textos interactuando con textos previamente expuestos, pero ese es otro tema. Me refiero al acto de afirmar la existencia de un solo mundo ideal y abstracto, ignorando su origen en la realidad material, cayendo dentro de la red ideológica sin saberlo, sin la autoconsciencia para aceptar contradicciones, ambigüedades, o dialéctica alguna que se realice por medio de forma textual, que elimine esa certeza autoritaria sobre lo que supuestamente es el mundo real. Esta idealización cerrada termina siendo lo único que se presenta en la mayor parte de la ficción popular, como un ouroboros que engulle su propia cola, utilizando una retórica escondida para cumplir su cometido. Ni siquiera tiene que tener intenciones o agenda alguna, sino que bastante tiene conseguir convenciones de manera inconsciente, replicando estas ideas y volviéndose instrumento del paradigma dominante. Típicamente, se justifican cosas como la atracción estimulante y espectacular de la guerra, usualmente con su propia autocrítica controlada para sobornar a los intelectuales, algo recurrente, las visiones paternalistas que esquivan un análisis real y objetivo de un tema social, terminando en melodramatismo insensato que ignora las causas materiales e históricas de la miseria que explotan, se malinterpretan conflictos colectivos como placer individualista, se incrementan los estereotipos y se hace ver a la discriminación como lo normal, se justifica la venta de productos mercantiles, a veces con una coartada de autoconciencia, que a final de cuentas solo lava la imagen de la empresa dueña de la propiedad, para garantizar la permanencia de su producto en el mercado y la cultura, entre muchas otras cosas en diferentes campos y temas, todo dado por sentado o visto como lo natural y poco cuestionable para la mayoría. Casi todo el cine mainstream sirve un papel ideológico, incluso el que se dice ser inocente, o por el contrario, crítico y discrepante. Ya he hablado sobre la falsa izquierda y la ideología verdadera de los medios empresariales y sus administradores, que como ya se ha confirmado, se benefician de discursos sobre esas falsas guerras culturales, entre comillas, del reaccionarismo que inflan mediáticamente y catapultan, y de la falsa provocación, una controlada, guiada para manifestar y esparcir sus intereses, entre otras cosas. Obviamente, otro de los escalones de esta estructura es Hollywood. Basta decir que ya en el 2008, en medio de una gran crisis financiera, se preparaba el terreno cultural para lo que se ve hoy, y se alzaron figuras como la del millonario vigilante poderoso, que arregla los problemas de los ciudadanos y del mundo, creyendo ser revolucionario o rompedor de esquemas, el modelo randiano del millonario individualista en la ficción, usualmente ejemplificado por superhéroes y sus derivados, y si te fijas, todo enfocado en el contenido narrativo, ya que la realización de las películas solo funciona en son de ilustrar estas ideas y venderlas, adoptando estéticas como la de comerciales televisivos, para asociarlas con placer y atracción, de manera disimulada y vista como natural, no como el resultado manufacturado que en realidad es, siendo esta estética ya creada por la propia ideología. Según escritores como Noel Burch, a finales del siglo XIX y principios del siguiente, el cine atrajo un público de clase media, trayendo consigo los códigos de la novela y el teatro burgueses, que serían el núcleo de casi toda la representación posterior hasta nuestros días. Teniendo eso en cuenta, virtualmente, más del 90% de productos en el mercado tienen esta función y caen dentro de esta categoría, ya sean obras de hace décadas o recientes, involuntariamente o voluntariamente, da lo mismo.
Habiendo dicho eso, hubo factores históricos y económicos fundamentales que cambiaron al cine popular, pues con la expansión global del neoliberalismo, la superestructura del capitalismo terminó consumiendo los estudios de cine, siendo comprados todos por conglomerados empresariales, eliminando el arte del cine, y volviéndolos otro instrumento más de la ideología, una función que ya cumplían anteriormente, pues no podían existir fuera del aparato ideológico cultural más grande, pero que después se acentuó y elevó en exceso, agravando el problema de la industria cultural, eliminando sistemáticamente cualquier producción rompedora o saboteadora de la ideología con más fuerza, producciones que sí eran críticas con su contexto, hasta exterminar por completo las oportunidades de esta crítica verdadera, dejando solo la crítica que le funciona. Mucho se ha dicho sobre la faceta política del cine, desde sus inicios prácticamente, pero algunas de las décadas clave en este desarrollo teórico de la política en el cine fueron los 60 y 70, en especial el tiempo anterior y posterior cercano a mayo del 68, tanto en Francia como en otros territorios con activistas y estudiantes politizados, donde las teorías tanto marxistas como feministas aportaron críticas importantes al cine dominante, pues las tensiones políticas, donde también podemos arrojar diferentes guerras, conflictos, y el lanzamiento del modelo neoliberal que se volvía cada vez más agresivo, forzó al modernismo artístico a intentar combatir el modelo mencionado, algunos dirían que con poco o nulo éxito, considerando el estado actual de las cosas. A pesar de que la discusión estaba fracturada, y se llevaba a cabo en debates y fricciones entre diferentes escritores divididos, ya sea entre un formalismo ontológico, o una escuelita posbrechtiana, ya sea que se usen como base teorías postestructuralistas de lenguaje, poslacanianos estudios psicoanalíticos, la semiología o el marxismo, hubo varias ramas, pero siempre se relaciona a ciertos movimientos filosóficos o críticos activos a mediados del siglo XX, lo que sí se puede asegurar, es que mediante sus diferentes invenciones artísticas y teóricas, a veces dispares o contradictorias, estos escritores políticos cambiaron el panorama y la manera de acercarse al cine también, cambios que se sintieron en las vanguardias, en los nuevos cines, y más específicamente, en el contracine, unos cineastas siendo más comprometidos que otros, pero muchos en la misma batalla, siendo esta, la de la crítica a la ideología. En resumen, la idea era no sucumbir ante modelos ideológicos ya establecidos, el marco ideológico formal que crea el significado en el cine tradicional se tuvo que cuestionar, redireccionar, o al menos tuvo que ser desafiado, para no caer en las mismas trampas o falacias, pasando de mostrar cosas políticas superficialmente, en su contenido, a construir películas políticamente, por medio de su forma, o cuando menos, poniendo atención cercana a ambos sectores, para que finalmente pudiera existir una correspondencia entre ambos. Para empezar, la impresión de realismo natural tuvo que ser desafiada y puesta en tela de juicio, esto cumplía una función doble, la primera era la interrogación de los imperativos supuestamente realistas e ilusorios, dentro de los cuales se han sembrado y perpetuado las ideas dominantes, la segunda era devolverle al cine las posibilidades expresivas que le son innatas, ya sea por la falta de continuidad del proceso fílmico, o todo tipo de técnicas posibles que contradicen las nociones del cine normativo y su modelo, desprendiéndose de ser simplemente una respuesta para ser su propia manera de expresión, pudiendo expandirse a formas alternativas, como ocurrió en vanguardias de las artes plásticas, y hasta cierto punto en géneros musicales como el punk, o música experimental, por poner otros ejemplos en otros rubros pero con similitudes identificables, que cumplían este cometido doble. En el cine, ya no se trataba de pensar que se está viendo una reproducción fiel y significativa del mundo natural, que solamente puede ser captado por una cámara, que era el eje por el cual se manifestaba la ideología, algunos trabajos cuestionando incluso la existencia de tal cosa como una sola perspectiva del mundo, pero en general, se pensaba en la construcción propia de la película, enfatizando la manera en que lo filmado se relaciona con el trabajo formal y estético, desviando el enfoque de la ficción ideológicamente comprometida, o que se piensa por fuera de la ideología, hacia el propio medio expresivo, el procedimiento contrario al del cine normativo. Cualquier crítica política que se quiera hacer, a pesar de las intenciones del realizador, de existir solo en el sistema de representación tradicional, se encuentra en una trampa de varios niveles, primero por su posición en el mercado como otro producto, pero también estéticamente, presa de este naturalismo artificial, y de los iconos sin sustancia, por eso fue necesario, para aquellos cineastas que cayeron dentro de la categoría de contracine, ya sea voluntariamente o arrojados a esa categoría por críticos, cuestionar los códigos
métodos y prácticas ordinarias, así como la manera de ver de la cámara y sus maquinaciones, cosas que normalmente se dan por sentado y se ven como naturales, buscando ocultar su artificio, pero que aquí se hacían notar en su condición de materiales. Este contraataque se hacía ya sea por medio de un divorcio entre imagen y sonido, por el uso desconcertante o incompatible de los canales semióticos, es decir, todos los soportes por los cuales una película presenta un significado en especial, o por otras diferentes estrategias, creando una categoría de cine político directo y analítico, que ya no debiera de inscribirse a un modelo que lo nulificara. Esta fue la categoría más agresiva y crítica en todo sentido, las bases del contracine. Por otra parte, hubo películas que a pesar de no tener contenido evidentemente político, o que superficialmente eran convencionales, terminaban siendo políticas por su forma disonante, al ser radicalmente rompedoras de reglas sin concesiones. También hubo otra categoría, que se iba por la desmantelación interior y paulatina del modelo normativo con sus ideas. Era un cine que parece, a primera vista, común y corriente, e incluso conservador, pero que crea grietas y una ruptura mediante matices narrativos y formales, dando vuelta a su significado, o cuando menos complicando mucho más el asunto. Estas tres categorías de película, que se miden por grados, por diferentes magnitudes o medidas en las que se desfamiliariza y deforma el modelo ideológico dominante, son las de más interés para nosotros, las que se han visto, se apreciaron, y se apreciarán en el canal, ya sea en mayor o menor medida de efectividad. Continuando, esta separación, o ruptura del modo representacional institucional, fue explorada por una variedad de cineastas alrededor de los años 60 y 70, en la crítica y teoría por escritores tanto europeos como iberoamericanos, en la práctica usualmente en los llamados nuevos cines, o en sectores vanguardistas, algunos más conscientes que otros de estos actos, los mayores exponentes siendo más extremos y radicales, explorando a fondo todas las implicaciones de estas teorías por medio de la práctica comprometida. Ahora bien, llegando al punto de este prólogo, desde mi punto de vista, y como han mencionado ciertos autores, la serie B, en el sentido que se le da ahora, es decir, películas de género con bajo presupuesto, y ciertos elementos extraños, perturbantes, diferentes a lo que se piensa como lo normal, o singulares, tiene la oportunidad de romper, precisamente, con el modelo antes mencionado, siendo una especie de contracine no avisado, a veces orgánico, mediante su desinterés por pertenecer al modelo académico e industrial dominante que quiere hacer pasar a un cúmulo seleccionado de técnicas como ese término, tan elusivo y vago, que es la supuesta calidad. Ya se ha analizado esta relación, no es algo totalmente nuevo, ya sea en libros como el de Mexplotación de Doyle Green, aún con grandes fallos o puntos ciegos, donde también se identifica el carácter confrontativo y anticonvencional de ciertas películas mexicanas de culto, aunque se puede extrapolar este análisis a mucha de la serie B existente fácilmente, o en el ensayo sobre el cine de explotación de Pankut, donde se menciona que no son imitaciones del modelo normativo, sino parodias, desviaciones o formas alternativas. Estas divergencias fundamentales para la mayoría de los cineastas de interés en este campo, con sus exageraciones, y la flexibilidad o falta de ilusionismo total de su forma, consiguen crear su propia manera de hacer cine, sin depender de los imperativos antes mencionados, o por defecto, criticar a este mismo al parodiarlo, denigrarlo, o deformarlo, saboteando al aparato ideológico. Muchos han tratado de tener un término para este tipo de películas, la mayoría de ellos son insatisfactorios o poco sólidos, el más común es serie B, pero esta realmente dejó de existir en 1948 como tal. Existe el término cine de explotación, que es algo vago, cine underground, cine psicotrónico, cine raro, cine basura, paracinema, y demás, pero que usualmente fallan al no encontrar precisión alguna, o al estar manchadas de prejuicios, lo que sabotea la intención de ir en contra de los estándares hegemónicos. Por ahora, podemos quedarnos con el de serie B para mayor comodidad. Las películas de serie B son, al final de cuentas, únicamente películas de bajo presupuesto con ciertos componentes más o menos genéricos, más o menos relacionados con cines pasados, o incluso con ganchos comerciales muy decorativos, no siguen normas específicas si se trata de lo fundamental, de su construcción estética, y por ende, el espectador puede llegar a ser más activo, y al desistir, como sucede usualmente, de la continuidad, la armonía
armonía inmersiva, y el enfoque en el contenido por sí solo, se abre el paso a choques disruptores que distancian al espectador de la ficción. Es decir, muchas son una crítica al ilusionismo, parte del cine hegemónico, resaltando su condición de ficción, y no solo eso, sino sacando a la luz su propia manera de estar construida, pero no por métodos baratos, como ocurre en ejemplos que solo los usan como decoración a un relato, supuestamente posmoderno, pero que ni llegan a serlo. Más bien, me refiero a maneras más sustanciales, radicales, cercanas a la forma, y a la especificidad del medio, que construyen capa sobre capa, y que finalmente se inmolan a sí mismas. Este es meramente el punto de partida, lo que menciono es apenas aspiracional, pues cada película, cada director, al final del día, tiene diferentes maneras de desarrollar su material, y de construir algo de provecho sobre estas condiciones de cine de bajo presupuesto y de pocos medios. Muchas veces unas empiezan como críticas al modelo típico, pero rápidamente buscan construir un camino expresivo totalmente idiosincrático, y radicalmente nuevo. En este punto, es donde debería de entrar el crítico, pues este sería el papel de la crítica de cine, poder realizar una evaluación de las cualidades de cada película, cada obra, cada cineasta, lo que trabajan, lo que construyen, con qué fin, si hay un fin, cuál es el sentido, y qué implica lo que vemos o cómo lo vemos. Al menos eso sería lo ideal, pues en este campo, la crítica de cine ha estado mayormente ausente. Es un tema muy relacionado a la manera en la que no se ha podido comprender, apropiadamente, estas cinematografías disidentes, muy para la conveniencia del cine normativo, con su poder social y económico, que suele hacerse pasar por disruptor o reflexivo, sin antes atentar contra su modelo ideológico y el soporte que lo mantiene, marginando a producciones que son más eficientes en este apartado, incluso en el cine de género. Digo esto porque tampoco se puede ignorar el factor económico, es fundamental, relacionado con las maneras en las que se financian y producen las películas, desembocando, por supuesto, en el resultado artístico de cada película, afectando directamente a las películas, al tener diferentes condiciones de producción al producto normativo genérico. Esto no quiere decir que cada película barata, fuera del circuito popular, o con presupuesto menor a la media, sea políticamente relevante, para nada, ni mucho menos indica que sea de interés artístico, sino que en ciertas películas, en ocasiones, este factor funciona y se utiliza de manera fructífera, donde realmente se pone en marcha el potencial de este proceso de producción, en especial cuando se usa con cierta responsabilidad, ya que los recursos limitados pueden ofrecer una estética más rica y provechosa, y como todo lo antes mencionado, se tiene que ver caso por caso. Debido a que no hay una fórmula que automáticamente nos pueda dar una respuesta fácil, no existen las declaraciones totalizantes y generales que puedan aplicarse de manera perezosa para un etiquetado rápido, en ninguno de los temas antes explicados, pues eso mejor déjenselo a la supuesta crítica profesional y a los influencers. Aquí no hay respuestas totalmente sencillas. También debo destacar que el cine llamado clásico encontró este modelo ilusionista no tanto con el cometido de imitación cercana a la realidad, sino como un producto de su organización disciplinada, una supresión de lo ecléctico inherente al cine hacia una dirección continua, basada en el rigor y el control de su medio, pero cuyos efectos fueron pervertidos y deformados, usados como instrumentos por instituciones y corporaciones, asimilando cosas que les sirven y desechando el resto, mutilando estos modelos y prácticas teóricas de cineastas pioneros, por lo que el cine hollywoodense clásico, y su desviación actual, no son realmente lo mismo, pero ese es otro tema. La función de los reseñadores y gente que comenta y habla de cine en todo esto, usualmente en internet pero en otros lugares también, y mucho antes del internet, conscientes de esto o no, tiene que ver más con proteger la ideología, salvaguardar al espectador de lo que pueda perturbar su sentido estético, solapar y tapar los temas aquí expuestos hasta que desaparezcan de la discusión, bloquear y desechar aquello diferente y nocivo para el aparato como un error o algo digno de odio, impulsar y legitimar los falsos discursos y debates programados, que son callejones sin salida falaces, sin importar el bando ni la posición de los involucrados, pues está diseñado para que ambos den el mismo resultado, y finalmente, hacer ver este sistema como el producto de la opinión orgánica y natural del público, cuando es todo lo contrario. Sin mencionar que ciertas cosas superficiales del cine disruptor, o del contracine, fueron asimiladas por el cine dominante en cierta medida, aprobando su uso en películas que no son disruptoras, domesticando técnicas y conceptos, siendo esta la mejor arma contra
contra lo que fue rompedor en su tiempo, algo que también sucedió en la crítica o teoría, por ejemplo, con el análisis de formas textuales de Laura Mulvey cuando habló de la mirada masculina, que ahora se ha vulgarizado hasta el extremo, eliminando el factor radical y formalmente relevante de su cine, más cercano a los temas aquí expuestos, que al uso corriente que se le da ahora, el cual puso en práctica en películas con Peter Wollen, pero ese es otro tema, ya que esta conversación es demasiado extensa. Creo que ciertos puntos principales ya se han explicado, así que ahora será un poco más digerible la siguiente sección, así como vídeos pasados o futuros que toquen el tema. Es tentador describir a las películas de Troma como descargas excesivas de sangre y sexo aleatoriamente vertidas en pantalla, asquerosidades y chistes gamberros alocados con crudeza nefasta sin razón, y tal vez con ciertos toques de comentario social básico, y ciertamente, cuando uno inicia en la serie B, la Troma parece ser la zona indicada donde lo nauseabundo se mezcla con lo irreverente y prohibido, satisfaciendo al público que gusta de la explotación exagerada, pero como veremos, su manera de operar es un tanto más interesante que eso. Una compañía productora y distribuidora de cine de género totalmente independiente, fundada en 1974, hace 52 años, por el entonces estudiante en la Facultad de Derecho Michael Heath, y el sinólogo de J. Lloyd Kaufman, quien ha servido como la cara de la compañía, y el autor casi total de las cintas importantes y principales de esta misma. Ambos han construido una casa productora que apoya e incentiva la creación de cine realmente independiente, ya sea brindando apoyo directo y soporte a microproducciones de fanáticos, o distribuyendo películas de cineastas primerizos, o fuera del circuito corriente. Sus películas más famosas, como la tetralogía del Vengador Tóxico, la serie de Escuela de Mutantes, Guerra de Troma, El Sargento Kabukiman, Romeo y Julieta, Terror Firmer, Poultrygeist, La Noche de los Pollos Muertos, Mutantes El Regreso, Volumen 1 y 2, y su último largometraje, #Shakespeare Shitstorm, serán las que se tomarán como ejemplos principales, aunque ciertas películas que ellos han recogido para distribuir con el paso de los años, ya sea participando creativamente en ellas o no, también comparten la misma mentalidad y espíritu, al menos uno muy cercano al visto en la filmografía esencial de los creadores. Antes de entrar de lleno en este cuerpo fílmico, se tienen que sentar las bases y los orígenes del estilo de Troma, comenzando por las primeras pruebas y monitoreando su evolución. Las influencias de Kaufman son variadas, siendo un gran cinéfilo, sus directores favoritos pueden ser tanto cineastas clásicos como Ford, Samuel Fuller o Ernst Lubitsch, así como cineastas vanguardistas como Stan Brakhage o Andy Warhol, y es en esta hibridación que se encuentra a veces su alocado cine, aunque nunca siendo directo ni imitativo. Su primer largometraje, siendo estudiante, fue La chica que volvió, de 1968, que tocaba el tema de la guerra de sexos en forma de viaje personal de su chica protagonista. Esta película, al ser filmada sin sonido, desanclaba precisamente el conformismo del sonido con la imagen, y aquellos efectos sonoros diegéticos eran reemplazados por silencios o música especialmente seleccionada, pero mayormente eran dos narradores, uno implícitamente diegético, y otro omnipresente, los que se encargaban de guiar la narrativa, en el caso del narrador de los medios, y de dialogar o disertar sobre lo que se ve, en el caso de la mujer incorpórea que cuenta la historia de la protagonista. A pesar de que ahora es una vergüenza para el realizador, la cinta no solo fue seminal en cuanto a la posterior carrera de Kaufman, tanto por su subversión, su crítica, y su comentario, sino también porque lo ponía unos pasos más cerca del trabajo modernista que el director veía como influencias, en especial de la vanguardia neoyorquina. De manera similar, su segunda película, Battle of Love's Return, que sigue los problemas y las desilusiones del joven Abercrombie, interpretado por el propio Kaufman, quien busca su lugar en el mundo después de ser despedido, a pesar de contar con una trama aparentemente convencional, una de búsqueda del sentido mientras se existe alienado de la caótica sociedad americana, ocurre algo interesante, pues por medio de la inserción lateral de metraje semidocumentalista en blanco y negro, que interrumpe y nos aleja de su eje narrativo principal, y la descomposición medio tributaria de la comedia clásica silente y la caricatura, la cinta reflexionaba abiertamente sobre aquel desastroso y afligido ambiente social en el que se desarrollaba el relato, hasta el punto de hacer a un lado su sencilla trama y relegarla a un segundo plano, ante la contemplación y las reflexiones expuestas por los diferentes entrevistados, personajes apenas relacionados con la trama principal, pues el contenido narrativo tenía que dialogar y chocar con el realismo, aunque finalmente artificial,
de falsas entrevistas y metraje filmado a escondidas o directamente sacado de su entorno para ser posteriormente reacomodado. También se puede añadir que su manera ecléctica y casi desordenada de estar construida, no necesariamente continua o unida por la causa y efecto, desintegra la unidad narrativa del cine normativo, dando una impresión de caos y de ruptura con la causalidad lineal, separándose en episodios o secciones que forman un todo sin vincularse convencionalmente, desembocando en el absurdo, que choca con la búsqueda de sentido y pertenencia del protagonista. En estas dos primeras películas, es donde diferentes tácticas de la trama se consolidan, pero Battle of Lobes Return es un borrador, un prototipo, que a pesar de cruzarse con otras películas underground, o incluso de serie B, con sus planteamientos y estrategias de diferenciación del cine dominante, manifiesta las principales preocupaciones de trama, tanto formal como narrativamente, pero también en cuanto a su actitud rebelde y comedia o sátira contracultural. Estos componentes estarían presentes en sus siguientes películas, Kiss Play, Stuck on You, Mesera, y The First Turn On, todas ellas realizadas a finales de los 70 y principios de los 80, donde se incorporaron diferentes conceptos contemporáneos, que hablaban a la juventud de su época, mientras que al mismo tiempo continuaban con las inquietudes contraculturales antes mencionadas y que voy a mencionar pronto. No obstante, no son solamente un puente desechable, sino que al formar parte de este proceso que iba de lo puramente underground, hasta la farsa crítica y disruptora con fachada comercial, se mantienen por sí mismas, y son tan importantes para la obra de Kaufman como el resto. A pesar de todo esto, no fue sino hasta 1984, con el estreno del Vengador Tóxico, cuando la trama encontró una identidad específica que la diferenciaría de cualquier otra compañía de cine de explotación común. Esta identidad se construiría a base de hiperviolencia, traída a la vida por efectos especiales y maquillaje que acentuaban el aspecto feísta, argumentos desparramados aparentemente desorganizados o repletos de sinsentidos cómicos, chistes cada vez más podridos, una diversidad de idioteces extremas, tan desmedidas que solamente pueden desconcertar y fascinar, construyendo un estilo totalmente fuera del racionalismo, como una agitación, un asalto al espectador. Al tomar modelos populares, tanto la historieta de superhéroes como la cinefilia referencial dominaban, vistos con lentes burlones, fueron lo que configuraba a las películas de la trama a partir del Vengador Tóxico, incrementando el estilo mencionado de manera exorbitante y sin restricciones con cada nueva película, como si Kaufman estuviese buscando superarse con cada nuevo proyecto. Veamos un poco más de cerca lo que contienen estas películas, y lo que trabajan en conjunto. En 1896, se estrenó la obra teatral de la que posteriormente nacería el modernismo artístico, Ubu Rey, de Alfred Harry, que se presentaba como una obra paródica de Macbeth y Hamlet, cuyos méritos estéticos darían paso al dadaísmo, al surrealismo y al teatro del absurdo, cementando una nueva línea artística que se centraba en la provocación y la insolencia antiburguesa, en varios sentidos, primordialmente en el estético. Irrespetuosa, irreverente, inundada con groserías inusitadas para la época, con contenido infantil pero impactante y violento, la desquiciada obra fue de gran influencia para todo tipo de artistas, y sus manifestaciones en el cine también tuvieron muchas encarnaciones que se mezclaban con el modernismo y el cine de vanguardia, y en Kaufman y Troma también hay rasgos del Rey Ubu y sus marcas más reconocibles, compartiendo gran cantidad de atributos, desde las parodias burlonas a William Shakespeare, ya sea en las tramas de sus películas o con citas recitadas, el iconoclasta espíritu salvaje alborotador, y las alusiones guiñolescas o farsescas, el elemento pueril y desvergonzado con intenciones satíricas, es fuerte e impregna a toda la trama. No es raro ver influencia del Rey Ubu en buena parte del arte, y en la serie B, de hecho, junto con el Marqués de Sade y otros autores y artistas de vanguardia o disruptores, han sembrado una semilla que algunos siguieron en este tipo de cine, mayormente de manera indirecta, pero en Troma es donde más se concentra esta influencia, anexada junto a las ya mencionadas. Su estética incluye desbaratar la impresión de la realidad, con esto me refiero a las maneras de representación convencionales que se buscan imponer como realidad, ya que el cine dominante requiere de este ilusionismo, de la desaparición de la materialidad de la película, lo que aquí se manifiesta mediante grietas marcadas, predominantes, producto de una actitud y de una expresión, dentro de este aparato y su funcionamiento. No hay una apariencia de naturalidad, ni en sus escenarios, ni en sus histriónicas interpretaciones, ni mucho menos en la lógica
lógica de caricatura que rige sus películas, una que precisamente se exacerba y se intensifica hasta que la propia obra cae ante el peso de la forma lúdica, en un casposo y sucio burlesque con saña grotesca anárquica. Primero que nada, tenemos el gusto de Kaufman por la improvisación y la descomposición del drama visto en muchas de sus influencias, usualmente relacionadas con cines que se consideraban sofisticados que frecuentaba, siendo una de las más grandes influencias la obra de Andy Warhol, ya sea por la manera de romper la inmersión, desnudar sus mecanismos y los del cine normativo por su diferenciación, la manera poco convencional de interpretar que tienen sus personajes, el estilo poco natural de pronunciar que tienen los intérpretes, las líneas en sus películas, que en Kaufman se transforma en histrionismo caricaturesco en vez de improvisación, pero incluso así, a Kaufman le interesó mucho la contingencia presente en las películas de Warhol, siendo también parte de la manera de trabajar de Troma, incorporando lo que otros verían como defectos reprimibles en el corte final, muchas veces incentivándolos. Kaufman habla mucho sobre la relación espectador y creador que hay en sus películas, por medio de supuestos defectos, entre comillas, que rompen alguna jerarquía o el control de un artificio disfrazado, invisible, así como ilusiones que tradicionalmente posicionan al creador por encima de la audiencia. Kaufman lo asocia mucho con el distanciamiento de Brecht, aunque eso sería una reducción del arte del dramaturgo y escritor alemán, pero el punto es que no es extraño que Kaufman acabe utilizando técnicas o recursos artísticos de diferentes fuentes, o adaptándolas al cine de género por medio de sus disonancias, manteniendo siempre a la audiencia consciente de los materiales y el proceso de realización de sus filmes. En la película, El Escuadrón Gran Rojo, de Samuel Fuller, cuando los protagonistas llegan a un hospital mental, y los aliados batallan contra el eje dentro de él, uno de los pacientes locos toma un arma, proclama ser uno de ellos, estar cuerdo, y la dispara como sus compañeros cuerdos lo hacen. Con esta alusión a otro trabajo del director, Corredor sin retorno, de 1963, Fuller encapsula su crítica al estado mental del mundo, que en el filme de 1963 resumió a la sociedad americana en su totalidad, viéndola como un hospital psiquiátrico, y Fuller siendo uno de los cineastas favoritos del propio Kaufman, no se puede evitar notar que esta intuición, esta concepción del contexto social como un asilo de sujetos con trastornos graves, es probablemente lo que mejor describe el cine de Kaufman, sencillamente, un gran teatro de locos. Es normal también encontrarnos con momentos de shock, hasta el cansancio, incluso, situaciones de carnaval clownesco, a veces literalmente, u otros modos de expresión corporal con pintura y máscaras, como se nota en su obsesión con formas teatrales como el kabuki, que se apoyan en la estilización de gestos, incrementando, hasta el límite, todos esos comportamientos exagerados, bufonescos, que caen en la tontería, es algo que se extrapola precisamente a su comentario tanto de la condición de la sociedad a la que retrata, como la actitud general del director hacia su entorno, es decir, herramienta de provocación, concentrando aquella idiotez que tanto caracteriza a sus blancos y los entornos en los que se desenvuelven las historias, no tanto como insulto predeterminadamente pensado, sino como la única manera honesta de retratar el panorama del mundo actual. No por nada Kaufman se ha encontrado cercano a la juventud, a las nuevas generaciones, que se ponen en el centro de sus películas. La idiotez de Troma no es una gratuita o para nada pensada, es una idiotez resbaladiza y descontrolada, donde no hay moderación ni contraste, y que, volviendo a los problemas de representación, dinamitan el aparente naturalismo, por su hiperestilización, o mera artificialidad, trasplantando las problemáticas a un mundo donde la razón ya no aplica, y exponen un comportamiento colectivo al que satiriza tanto como utiliza como materia de expresión, pues la exageración aplica tanto para las pasiones y ansiedades como para las burlonas tonterías. Esta vulgaridad existe para romper pretensiones, algo heredado de la comedia del arte, de hecho recoge también esa estilización antagónica al naturalismo, siendo siempre un arte popular y en contra de los psicologismos. Estos fundamentos serían de las importantes en el cine de serie B, incluso de manera ya bastante modificada, y por ende para Troma también. Justo como ya se había realizado en varias películas que utilizaban esta idea del supuesto mal gusto, como podrían serlo el cine de John Waters, algunas de Andy Warhol, o del cine de explotación en su totalidad, pero de manera más específica, aquellas en donde se manifiesta con tono humorístico, donde lo despreciable por grotesco, alarmante, insano, y
por ende transgresor, se agrega como un arma con potencial para la sátira y la parodia. En un espíritu sainetista, Kaufman vuelve a la vulgaridad toda una estética con la que puede infectar al espectador. Esto incluye una fijación por fluidos corporales, como las heces o la sangre, que se manifiestan como una desestabilización de un orden tranquilo y refinado, retratando una descomposición generalizada, la cual, al estar en cierta sintonía con la América contemporánea, no pudo hacer otra cosa más que evolucionar y aumentar en grandes cantidades con el paso del tiempo en su filmografía. El gore y la sangre, estos alegres y chocantes momentos de frenesí violento y salvaje, son una versión hiperbólica del Grand Guignol, este teatro macabro y truculento que se ha rescatado mucho en el terror de serie B, pero que en Kaufman se intensifica su carácter como espectáculo teatral, por medio de sus orgías sangrientas vueltas cada vez más viscerales y depravadas. El humor de Choc, o que se cataloga como insensible, o políticamente incorrecto, realmente no se puede reducir a solamente eso, ya que aquí encuentra no solo un balance, sino un filtro por el que debe pasar, al ser algo que se tiene que tratar con habilidad e inteligencia. En Troma, y en ejemplos efectivos de este tipo de humor, hay una distancia entre lo real y su humor ofensivo. La propia exageración se encarga de crear esa barrera, además de que es salvaguardada por el hecho de que existe una contradicción, una falta de correspondencia entre las ideas reales de su autor, con el estereotipo presentado, en donde la propia caricatura es objeto de burla, rara vez ligándola con la realidad reconocible directamente, estando dentro de un campo que se construye para que se pueda permitir, sin perder de vista los objetos de burla principales, que se encuentran arriba en las jerarquías sociales. La paradoja entre las ideas personales y la necesidad de provocar y de impactar, es un juego que entra en terreno de nadie, donde el foco de atención no es particularmente en estos aspectos ofensivos, sino en que son una herramienta. El estereotipo es ridiculizado como código cultural, y su efectividad es neutralizada al entrar en la máquina machacadora de leyes y normas que es el texto de cada una de sus películas, donde pierden el sentido en un torbellino de códigos sobrecargado de sátira y escarnio aplastantes. En manos de personas con poco talento, el estereotipo y su carga intolerante o sesgada, puede terminar reforzando aquello que se quiere evitar, o sea, la ideología dominante, usualmente porque no existe aquella distancia mencionada, y se replican los insultos sin giro ingenioso alguno, sin aquel juego de intenciones. Así la falsa impresión de naturalismo del cine dominante, aliada con la ideología transmitida, desemboca solamente en su propagación y, posteriormente, en la falta de reflexión por carecer de un procedimiento cuidadoso. Troma no remite a la realidad de manera ilusoria mediante la completa inmersión asimilada del espectador, sino que constantemente lo saca y lo mete a placer, golpeando con estos efectos de shock, unidos a su sátira, para despertar los sentidos y la consciencia del espectador, al mismo tiempo que derriba normas de conducta y de comportamiento esperadas, o de gusto y refinamiento elegante, sutil o elevado, para rebajar todo al fango sucio y al nivel terrenal más bajo. Los que han salido de Troma no pueden replicar su eficacia, se apegan a la representación burguesa, carecen de la reflexión, de elementos contradictorios que se informan entre sí, solo se quedaron con lo fácil, cosas como el escándalo, ahora vuelto barato y gratuito, y comentario social obvio, puro contenido, sin el aspecto transgresor estético, más bien todo es forzado y débil. Esto evita cualquier comparación inmediata de Troma con sus derivados, sus imitadores, o sus descendientes penosos, es simplemente el factor que contiene de serie B en su genética, un factor en el que Troma se recarga como pocos otros. Hablo de una heterogeneidad, de una inortodoxia, de una discontinuidad del espacio y tiempos diegéticos, de una desestabilización de las técnicas de inmersión, la identificación hecha añicos, de la incapacidad del espectador a asentarse cómodamente sin que su percepción, su ilusión, o su tranquilidad se vea resquebrajada, frustrada, o turbada por la construcción de la película, su falta de unidad, su falta de una narrativa cuidada que puede ser apresada y vuelta cómoda, la distorsión de esta hasta volverla irreconciliable con la audiencia, pero que le despiertan pensamientos, y mantienen contacto con ella por medio de aquel humor y desfachatez. Esta descompostura es lo que hace que la Troma tenga efectividad, en sus mejores momentos. Abundan voces en off explicativas burlonas, digresiones narrativas deambulantes, brillantes saltos de eje, edición anticontinua, rusticidad técnica descarada que te saca de su ficción, la atomización del espacio establecido que se rompe con cada nuevo inserto contrastante o
lo que no está emparejado, edición cortante apenas acaparadora de acciones y gestos rápidos que dan una impresión del lugar y los involucrados, las interpretaciones desenfadadas, que con mucha convicción pero poca pericia y credibilidad recitan las líneas más inauditas, en registros falsos, erróneos o exagerados. No hay algún contrato con la audiencia que garantice la satisfacción rutinaria de esta, su constante aniquilación de la firmeza de su relato, el cual se estira y encoge dependiendo del capricho del cineasta, no incita a una experiencia espectatorial pasiva y conformista, de hecho, la elimina, en oposición totalmente contraria al cine convencional. Las constantes citas a autores literarios y poetas de la alta cultura, unidos a historias de historietas o géneros desprestigiados, al menos en su tiempo, como la ciencia ficción, los superhéroes y el terror, tocados de una vulgaridad, mezquindad y crudeza escatológica, aumentada a extremos poco avistados, son algunas de las pistas sobre las que se puede notar esa idea de reivindicar formas artísticas pasadas, siendo que muchas de ellas lograron romper paradigmas de su tiempo, y recomponerlas a gusto de su autor, quien tiene cuidado de no domesticarlas ni quitarles el colmillo. Todo se une en una aglomeración de componentes de estéticas antiburguesas anteriores, siempre reivindicando el espíritu populachero y desenfadado, sin caer en la vulgaridad del arte mercantilizado que se quiere hacer pasar por popular. No existe tal cosa como una película amena y reconfortante de trama, no existe trama sin choque confrontador, sin la burla a los sentidos y expectativas de su audiencia, no solo en cuanto a la trama y su lógica, sino a todo el aparato cinematográfico y sistema de representación, lo que abre las puertas para que el espectador piense realmente sobre los temas y las problemáticas. Cuando uno ve una película de trama, tan ecléctica, mordaz, y fuera de lo común, no puede relacionarla con el cine normativo, por más mezquina que sea la película a la que se compara, por más violentos, gráficos, y sucios que sean sus eventos, nada puede realmente compararse con la manera en la que se erige una película de Lloyd Kaufman. En mi prisma, está más cercano a una especie de obsceno poeta burlesco que a un vulgar disque provocador que busca llamar la atención, muy lejos de esos directores que se institucionalizan, y que quedan sin alguna concepción estética radical, o algún tipo de reflexión sobre su trabajo y posición, cosas que, cuando mínimo, no se le pueden atribuir a Troma. En varias películas de Kaufman podemos ver tanto deformaciones, corporales y estilísticas, tanto en vestuario como caracterización, conjuntos visuales desencajados, y él mismo admite que en sus películas se encuentra la relación entre sociedad y cuerpo, mutando y en constante transformación, reunido todo con ciertos estilos contracorriente, tanto del punk rock como de escenas alternativas y estéticas contraculturales. Esta total mezcla de estilos tiene una unidad, si son compatibles, pues absorbe una tradición alborotadora y subversiva del arte transgresor, del tipo de arte y expresión individual rompedora de esquemas y etiquetas. Como se ha mencionado antes, todo lo que conforma a la filmografía de esta singular compañía, completamente independiente, es parte de una lucha, de una resistencia a las imposiciones normativas del aparato cinematográfico dominante, utilizando diversos métodos, como su distintivo humor y estética, para salir de la inercia y letargo, oponerse a la razón y aquella lógica impuesta por normas culturales, visto como un elemento fundamental para el autoritarismo al que se enfrenta en casi todos los niveles. Ya desde el propio nombre, Troma, que fue elegido por ser único, por no significar nada, y por ser tan poco atractivo, eliminando cualquier intento pretencioso de prestigio o familiaridad, se puede notar la intención de desconcertar, y de ir a contracorriente. Por eso, la Troma, como la serie B, nunca morirá. Toxic Avenger 1 and 2 are finished, but stay right where you are for Toxic Avenger 3. And remember to join me next week when we'll do something completely different all over again. First of all, I'd like to thank Lloyd Kaufman from Troma Films for stopping by and giving me the Troma diploma.